Sean todos bienvenidos a Discipulado Progresivo, una serie breve de estudios bíblicos de la Iglesia Roca Eterna en Gretna, Florida, con el ánimo de alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo y equipándolos para la extensión del reino de Dios. Hoy estaremos en la lección número 3, ya acerca de esta serie breve de estudios bíblicos, y lo hacemos hoy hablando de la guerra espiritual. ¿Cómo vivir victoriosamente en Cristo Jesús? Es el tema de hoy. Sabemos que ya fuimos sobre lo que era salvación, seguridad, salvación. Y como les decía, tenemos que tener en cuenta de que vamos a tener que enfrentar a nuestros enemigos. Ahora vamos contrario a como antes íbamos camino justamente a donde el diablo se dirigía, por tanto no habíamos ningún conflicto, pero ahora venimos en sentido contrario, nos hemos arrepentido, hemos dado la espalda a nuestra vieja vida y venimos ahora en fe hacia Dios. Ahora vamos a tener mucho conflicto, vamos a tener muchos encontronazos, por así decirlo. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? Primeramente, conociendo nuestros enemigos. Conocer que estamos en una guerra. Vamos a estar en guerra espiritual. Por tanto, debemos usar, sino con las armas de Dios. Porque nuestra lucha no es carnal, sino que es espiritual. Por tanto, debemos usar las armas, no que la gente usa por ahí, sino las armas que usamos deben ser las armas espirituales. Y la Biblia nos dice que son poderosas en Cristo para derribar las fortalezas, para poder vencer al enemigo. Así que tenemos que entender que no estamos no es un playground, no estamos jugando, estamos sencillamente en una guerra, y es real, una guerra por tu alma. El diablo quiere arrebatar tu alma y llevarla al infierno. Dios está luchando por tu alma porque a Él le pertenece, Él te creó y quiere llevarte al cielo con Él. Así que entendiendo esto, hermano, entramos en la lucha contra las tinieblas, luchas que ahora, porque ahora vamos, como decíamos, en sentido contrario. Tenemos que enfrentar las luchas contra los principales enemigos, que serían la carne, el diablo y el mundo. Tres grandes enemigos que tenemos que enfrentar. El apóstol Santiago nos dice en su carta, ahí, capítulo 4, versículo 4, nos habla: oh gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así que o amamos al mundo o amamos a Dios. Y bien, el apóstol Juan nos habla después, dice que no améis al mundo y las cosas que están en este mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos, la vanagloria de la vida, son cosas que están contrarias a lo que Dios quiere para con nosotros. Así que tenemos que enfrentar al mundo. Vamos a tener también que enfrentar la carne, que es lo peor de todos los tres enemigos que tenemos dentro de nosotros, la carne que va con nosotros donde quiera que vayamos, que no está totalmente regenerada, que está creciendo, que está luchando. Ahí que tenemos la mayor parte de nuestras dificultades, pero vamos a ir trabajando en eso. Por tanto, digo pues, dice Pablo en Gálatas 5, 16, 17, andad en el Espíritu y no, vean bien cuando dice la palabra de Dios, pongan atención, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne quiere hacer lo suyo, quiere ganarte terreno, no le satisfagas, quítale el oxígeno, quítale el alimento, ayuna, mátalo, destruyelo, no la dejes que te vaya a dominar a ti. Anda en el Espíritu, llénate del Espíritu, gózate en el Señor, escucha palabra de Dios, las alabanzas, la lectura bíblica, crece en el Espíritu y podrás entonces sí apagar los deseos de la carne. Dice claramente, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Ahí está el conflicto. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y por otro lado, tenemos al diablo, sí, los tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo. 1 Pedro 5:8 nos recuerda: sed de espíritu sobrio y estar alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. A quien devora, al débil, al que está separado de la manada, que no está juntamente con los hermanos, que no está fortalecido, al que está oliendo a carne. Entonces, ¿cómo prepararnos para esa guerra espiritual que tenemos por delante? Debemos estar preparados. ¿Cómo vamos a hacer? El campo de batalla, recuerden, de la guerra comienza en nuestra mente. Por tanto, hay que comenzar a renovar nuestra mente, a estar listos para poder hacer frente, conocer al enemigo, las armas que tenemos que usar, estar listos para hacerle frente. Por tanto, superar el conflicto de la carne y el espíritu. ¿Okay? Habíamos dicho ahorita, la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieres hacer. ¿Qué debemos hacer? Alimentar el espíritu y no la carne. No satisfagas la carne para que puedas lograr este conflicto, ganar en este conflicto con la carne, contra la carne. Por otro lado, cuando nos habla acerca de cómo enfrentar nosotros al mundo,
más bien al diablo. Santiago nos dice en capítulo 4, versículo 7, así que someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Así que Pedro nos dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que de Santiago nos da un gran consejo, resístelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acércate a Dios, métete con Dios, sométete a Dios, bajo el dominio de Dios, bajo la dirección de Dios, pegaditos a Dios, podremos entonces resistir al diablo. No lo hagas en tus fuerzas, tú no puedes, él es más fuerte que tú, él puede vencerte con mucha facilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pegado a Dios. Dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Pégate a Cristo, busca de Él, llénate de Él. Y cuando estás fortalecido en Él, entonces el diablo te hará huir porque no puede enfrentarse contigo que estás ahí cubierto por Cristo. La guerra espiritual sigue diciendo, tenemos recursos para ser victoriosos en esta guerra espiritual. Salmos 119:11 nos recuerda, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También Jesús nos narra en Mateo 20, 26, 41, nos recuerda, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que tenemos ahí una gran evidencia, una gran exhortación, primero, a leer la palabra constantemente para que guardemos y aprendamos y meditemos su palabra y podamos tenerla listo. Recuerden, Jesús fue tentado en el desierto y cómo se defendió usando la palabra. Escrito está. Entonces, si tú no tienes en tu corazón la palabra de Dios, las cosas que te ayudan a poder enfrentarte cuando el enemigo trae dudas a tu corazón, trae intenciones de hacerte salir del camino de Dios, estas cosas que llegan a tu vida, debes tener palabras para poder decir, escrito está, Dios me ama, Dios me ha sellado, Dios me promete que nada me podrá separar de su amor. Cosas así que te ayuden a poder mantenerte firme en el Señor. Por otro lado, cuando dijo a estos discípulos en su ocasión, cuando estaban en el huerto de Semaní, orando, pero sus discípulos estaban durmiendo. Cuando dicen, no puede estar durmiendo, lo que deben estar velando, estar siempre preparados, porque el adversario está como león rugiente buscando a quien devorar. Debes buscar de manera de estar velando, de estar siempre sobrio, estar listo para poder, porque estamos en batalla, estamos en pelea, no es tiempo de estar durmiendo. ¿Por qué? Porque la carne va a querer, por su debilidad, querer siempre tenerte bajo el dominio de las cosas de este mundo, pero el espíritu es que tiene que estar dispuesto a que tú puedas estar alerta, que puedas estar listo para poder soportar toda tentación que tendrá tu vida. Por otro lado, tenemos en 2 Timoteo, versículo 2:22, la gran exhortación que nos hace el apóstol Pablo, ahí a su protégé, a su hijo espiritual Timoteo, pastor joven, también a ti para mí, nos dice, huye también de las pasiones juveniles. Quiere decir que lo más fácil que tú y yo podemos hacer cualquier instante que estemos tentados y presionados y dificultades es huir, removernos del lugar. Es posible que no te acuerdes de tu palabra del Señor en ese instante, es posible que no estés completamente atento y velando, pero es importante que huyas, salgas corriendo de la circunstancia en que te encuentras y que luego entonces busques unirte, como sigue diciendo, sigue entonces ¿qué? La justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón sincero invocan al Señor. Únete al grupo de creyentes, ahí está la fortaleza. El creyente que se aparte, que se aleja, es presa fácil del diablo, pero el que se une a su pueblo, que anda con él buscando, con este pueblo buscando crecer en la fe, buscando practicar la justicia, practicar el amor, es muy poco probable que tú puedas ser presa del enemigo. Tenemos victoria, hermano. Tenemos la victoria. No hay por qué estar preocupado. Bien nos decía, somos más que victoriosos. ¿Okay? Estamos en guerra, sí. Conocemos al enemigo, sí. Pero somos victoriosos. El apóstol Juan nos recuerda ahí, primera carta, capítulo 4, versículo 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque el que está en ustedes es más poderoso, es mayor que el que está en el mundo. ¿Cómo vencemos al mundo? Estamos del lado vencedor. El que está en nosotros, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que es de Dios, que es el mismo Dios, es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso somos más que victoriosos, por eso tenemos victoria. Y luego nos dice capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 19-20. Recuerden, hermanos, ¿quiénes somos? ¿Cuál es tu condición? Somos ahora el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién mora en ti? ¿Quién mora en mí? El Espíritu Santo. Por tanto, somos más que vencedores. ¿Acaso no saben que el cuerpo de ustedes, nosotros, es el templo del Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros, que hemos recibido de parte de Dios? No somos nosotros nuestros propios dueños. Hemos sido comprados por precio. Por tanto, nos dice, honremos, exaltemos, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales
son de Dios, le pertenecen a Dios. ¿Okay? Son las tres áreas de nuestra vida, lucha espiritual: el mundo, la carne y el diablo. Pero con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, exaltar a Dios. Él mora en nosotros, somos más que victoriosos, guardamos su palabra, podemos ser vencedores, no satisfacemos para el deseo de la carne, sino para el espíritu. Amén. Pero dice, sigue diciendo, tenemos victoria. Nos recuerda también Cristo, que dice en 1 Corintios 15, 57, el apóstol Pablo: más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria. ¿Cómo nos ha dado la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, allí cuando murió y que venció a la muerte y le quitó el aguijón a la muerte, y ya el pecado no tiene poder y potestad sobre nosotros. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Así que pon tu fe en Cristo y vas a ser una persona más que victoriosa. Amén. Pero puede que en esta lucha, en este transitar de la vida, tropezamos, caemos, y aún sabiendo que somos victoriosos, aún sabiendo todo, podemos perder algunos eventos en la vida, en la guerra, alguna batalla, no la guerra completa, pero alguna batalla. Ahora, cuando esto ocurre, hermano, no pierda la fe, no se desanime, recuerde, tenga aquí los elementos que la palabra de Dios te enseña, que guardes en tu corazón para que puedas usarlo en el tiempo necesario. Por ejemplo, si tú fracasas en tu lucha espiritual, ya sea contra el diablo, ya sea contra la carne, ya sea contra el diablo mismo, recuerda, tenemos ahí palabra del Señor. ¿Cuál es la promesa que nos da en 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cuando esto ocurre, tú puedes venir corriendo a los pies del Señor, confesar, ponerte de cuenta con Él, y Dios te limpia todo pecado y te va a restaurar nuevamente. La gran promesa, tú nos dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no va a prosperar. Así que mi ánimo, mi exhortación es que tú cuando falles, no lo escondas, no lo tapes. Ven, tráelo a la luz, ponlo como dice Isaías 1:18. Vengamos y estemos a cuenta, pongamos las cosas sobre la mesa. Okay. Dice Proverbios 28:13, el que lo encubre no prospera, pero el que lo confiesa, ¿ve? Importante confesar, el que lo confiesa y se aparta, se arrepiente, le da la espalda a esa vieja vida, a esa forma de vida, a ese hábito, a esa mala conducta, a esa dificultad del carácter. Cuando tú te apartas de eso, entonces vas a alcanzar la misericordia. Qué importante: confesión y arrepentimiento. Alcanzas misericordia, recibes la paz de Dios, el refrigerio de parte de Dios. Esa es mi exhortación para ti. No te desanimes. Estamos en lucha, tenemos lucha contra el enemigo, contra nuestros tres enemigos: la carne, el diablo y el mundo. Tenemos armas de cómo combatirla, tenemos elementos de cómo hacerle la guerra. Podemos fallar alguna que otra vez, pero nos levantamos en fe, vamos en confesión, nos arrepentimos y recibimos de Dios la victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por tu bendición en nuestras vidas, por enseñarnos, abrir nuestros ojos a la condición en que nos encontramos, a la guerra espiritual en la que estamos, a enseñarnos las armas que tenemos que usar, a cómo enfrentarnos, a cómo ser más que victoriosos, y aun cuando nos fracasemos, cómo poder nosotros restaurar nuestra vida una vez más contigo. Gracias por lo que tú nos das, por lo que haces, por lo que nos seguirás enseñando a través de estos breves cursos de estudio bíblico. Te bendecimos, te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
tenemos la victoria. 1 Juan 4:4 nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Okay? 1 Corintios 6:19 también nos dice claramente de que nosotros tenemos victoria. Y 1 Corintios 15:57 también nos habla acerca de que Cristo venció por nosotros. Amén. Así que está claro acá lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Okay? En 1 Corintios 6:19 decíamos, ¿acaso no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros y que hemos recibido de parte de Dios. Dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Nos dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Por tanto, si confesamos nuestros pecados, hemos hablado de eso, y que incurre pecado también. Así que eso lo terminamos ahí. No, quedó muy bueno esto. Así que bueno. ¿Qué vamos a hacer? Oremos pues. Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias porque sabemos que estamos en lucha, sabemos que tenemos dificultades, pero también tenemos que reconocer quién es nuestro enemigo, cuáles son las armas que tenemos y cómo vencerlo en tiempos en los cuales quizás fracasemos o fallemos de alguna manera. Tenemos recursos para poder enfrentarlo. Ayúdanos, oh Dios, a poder vivir como tú nos llamas, a ser más que vencedores, a vivir en victoria, a vivir por encima de las circunstancias y a no dejarnos amedrentar. Reconocemos tu presencia en nuestras vidas y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.